arrancó ahí con una invitación de Jorge a mí y bueno, después nosotros acoplamos al pastor, así que el pastor venía por unos días aparentemente, Por unos días, no. pero no, pero a nosotros nos encantó que sea parte del equipo diario de los días sábados y que esté acá compartiendo estas 2 horas pura sangre con nosotros porque Menos mal está que muy viene. bueno. Sí, Menos mal que viene porque bien. te pone excelencia. Igual entre él y yo, no sé quién de los dos va perdiendo. Tenemos que llevar la cuenta porque tenemos falta. Acá el Sarmiento es uno solo. Acá el Sarmiento. Jorge que Sí. nos faltó un programa hasta ahora, así que. Qué bueno que está. Está rica, ¿eh? ¿El programa? Ahora. Vamos a dejar todo engrasado, ¿viste? No van a. No, después está limpiamos, bien, que ahí Ariel Sí. se trabaja todo para dejar todo limpito y nosotros le vamos a venir a engrasar todo. No, la verdad que muy lindo este tiempo y viendo la entrada de Jesús, después que Jesús entra hacia la entrada triunfal, va al templo. Sí. ¿Qué pasa en el templo? Ahí hace un desastre. Ahí cuando muchos toman a Jesús como que Jesús también se enojaba. Y se enojó, ¿cómo se enojó? Yo creo que era veníamos hablando de eso hoy, una de las pocas veces que se lo ve enojado Sí. a Jesús. Digo, impresionante. Está muy bueno. Muy bueno porque por lo que hace, ¿no? ¿Y qué le pasa? ¿Se enojó bien o se enojó mal? Se enoja bien. Se enoja bien. Y la verdad que ayer cuando estábamos, justo ayer que estábamos hablando, estábamos mirando la entrada triunfal con Jorgito en la iglesia y la verdad que nunca yo, al menos que soy nuevo en esto, nunca me imaginé que iba a reaccionar así. Y uno lo tiene a Jesús como que Amor. es santo, Amor. claro, me entendés, todo amor, todo paz. Pero no, después uno entiende que tiene razón, ¿no? Lo que hizo estuvo perfecto. Ahora, el enojo entonces es pecado, ¿o no? No, porque yo lo miro desde este punto de vista. A ver. Yo lo miro así. Si uno mira en la iglesia, ¿no es cierto? Nuestra iglesia, que nosotros estamos orando o estamos haciendo algo. Veo una persona que está desenganchada, que está haciendo que la demás gente no esté enganchada. Y vos lo mirás enojado. No es pecado, hacerle ver que está equivocado. Me parece, ¿no? ¿Cuál fue el contexto donde se enoja Jesús? ¿Qué es lo que lo hace enojar a él? Que la casa de él Mm. la usaron para vender cosas, para vender palomas, para hacer todas las cosas que no tenía que hacer. Esa era la casa de oración. No era un Feria, negocio persa, digamos, no era una feria. Claro, O sea, se había montado un negocio alrededor o dentro del templo que llevaba muchas veces a explotar al que venía a querer adorar a Dios. Claro. O sea, el enojo permitido o el enojo santo es aquel que no nos afecta a nosotros la injusticia, sino que afecta a gente inocente. Claro. Eso es lo que hace que Jesús reaccione. Dios se enoja con la gente, con el pecado, porque el pecado no afecta al que lo comete solamente. Siempre tiene heridas colaterales, ¿no? Entonces Dios se enoja porque a través del pecado paga gente inocente por ese pecado, ¿no? Y bueno, y en la antigüedad Jesús murió siendo inocente por nosotros por causa del pecado. Claro. Entonces, a Jesús lo que lo enoja es la explotación que en nombre de Dios estaban haciendo con el pueblo. Estaban los que cambiaban el dinero para poner la ofrenda. No se podía poner un denario, moneda romana. Tenían que cambiarla por una moneda que se podía poner en el templo. Entonces ahí estaban los famosos arbolitos ya. Entonces ellos el precio lo manejaban según lo que a ellos les parecía. Entonces ya venían complicada la cosa. Después, otra de las cosas que se hacía cuando compraban animales para sacrificar, los mismos sacerdotes tenían su hacienda donde tenían animales listos para ser sacrificados, perfectos. Entonces, ¿qué hacían muchas veces? Cuando vos traías tu corderito, porque no te daba para comprarlo ahí,
Le decían, mira, tiene una manchita negra ahí en la patita. Este corderito no es perfecto, no te sirve para el sacrificio. Tenés que comprar uno que sea de acá del templo, ¿no? Entonces había montado todo un negocio y Jesús se enoja porque los que estaban para guiar la oración, hacían su propio negocio con la gente que venía dispuesta a tener un corazón sensible y querían darle lo mejor a Dios. Entonces cuando el sacerdote le decía, no, este corderito no sirve, y bueno, veían cómo hacían una vaquita, lo que sea, para comprar el corderito, la paloma, aquello que tenían que dar en sacrificio. Eso es lo que lo enoja a Jesús. Y lo vemos, como vos decís, de una manera, aquel que hablaba amor, pero ahí está, el que ama se enoja cuando ve injusticia hacia las personas amadas. Exactamente. Entonces, eso no es pecado. Es más, Pablo dice, enójense, pero que no les dure para siempre ese enojo. Bueno, Es difícil, perdón, es difícil no trasladarlo a nuestra época, ¿no? Cuando uno se pone a pensar y a veces dice, no voy a hablar para no pecar, para no decir algo en contra de alguien que está lucrando con la iglesia. Y sin embargo Jesús se enojó, ¿no? Se enojó. Y hay muchos que lucran, ¿no? Que es una pantalla, el Evangelio o la iglesia, y lucran a través de eso, ¿no? Cuán respetuosos debemos ser con las cosas de Dios, ¿no? Me pongo a pensar que si ocurría en esa época, cuánto más ahora, ¿no? Que se han avivado mucho Bueno, yo vi una predica de un pastor donde dice que la mujer del pastor, que también es pastora, fue a una reunión de mujeres. Y en plena reunión una mujer empezó a sacar catálogo de cosméticos, catálogo de ropa, catálogo de Tupperware, catálogo para la venta. Y la mujer del pastor le cayó mal. Como una reunión, como va a venir a vender cosas en plena reunión. O sea que ahí también tiene el enojo. Porque ¿cómo? Está en una reunión y venía a hacer su negocio. Tu negocio si lo querías hacer afuera. O después de la reunión, ¿no es cierto? No en ese momento que están todos reunidos para ofrecer tu producto, que vos tenés tu cierta ganancia en eso. Y eso también fue lo que a Cristo le dijo, ¿cómo? En mi casa están haciendo los negocios, en mi casa de oración. Y como dije yo, perjudicando a todo el pueblo que yo lo vengo a salvar. Ahí está, ¿no? Entonces la purificación del templo lleva a eso. Pongamos las cosas en orden. Si la gente quiere adorar, no le pongamos una carga extra. Claro. Porque a veces es tentador, es un negocio. Y bien lo decías vos, Juan, ¿no? O sea, Pablo también lo dice ahí en Timoteo, que la religión, la piedad, siempre fue una fuente de ganancia. Ya desde el inicio, que el hombre inicia con la religión, pasa a ser una fuente de ganancia. ¿Por qué? Porque la persona tiene un vacío espiritual y entonces necesita adorar. Entonces, hay algunos que hacían estatuitas para venderte y decían, bueno, mira, la estatuita de la diosa Luna a vos te va a ayudar cuando te sientas que lo tuyo no produce, tu siembra viene media complicada. Vos si le adorás la estatuita de la Luna, que te la vendo a un módico precio de... Entonces, eso fue siempre un negocio. La cuestión es, ahí está, uno cuando toma como negocio jugar con el deseo de adorar de las personas, Dios lo reprueba totalmente. La gente necesita adorar, pero cuando uno se lo hace un negocio, eso de que la gente para adorar tiene que comprar, tiene que pagar ciertas cosas, las indulgencias en su tiempo como iglesia cristiana que hemos vendido, ¿no es cierto? Justamente lo que hablábamos hace un ratito de los estudios de los lunes y del instituto, cómo es que nos inculcan, nos enseñan cómo creemos en la iglesia del Nazareno, porque es muy fácil manipular a la gente, es muy fácil cuando una persona tiene una necesidad, yo puedo ir con un mensaje manipulador para sacar provecho de esa persona. Y muchos caen en esas redes. Entonces es importante saber en quién creemos, cómo creemos, por qué creemos
Así, nosotros en la persona de Jesucristo y en el mensaje de Jesucristo, y no lo usamos para beneficio propio, sino para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Salvador del mundo, y necesitamos estudiar su palabra, saber qué dice, para que no vengan engañadores, porque la palabra misma lo advierte. En el futuro van a venir falsos profetas, falsos maestros, engañadores que no tendrán piedad, sino que usarán artimañas para lucro propio. Y eso es muy importante, que nosotros sepamos en quién hemos creído. Y creo que la iglesia de Nazareno por eso decía que es muy ordenada, y a mí me gusta. Inclusive para un miembro que viene a la iglesia. Si vos llegás a una iglesia y ves que está ordenada, que está su líder acá, su líder allá, su representante acá, o sea que te infunde como un respeto también, de respetar lo que vos estás viendo, y está muy organizada, tiene su contadora, tiene la gente para esto, tiene la gente para lo otro, o sea que es lindo ver que tu iglesia es organizada. Sí, sí. Y qué lindo que aprender también todo cómo se organiza, cómo se elige, cuánto dura. Esto es lindo saberlo, para estar organizado como iglesia. Y para cuando uno llega un fin de año, cumplir con una vez a unas elecciones, sabe a qué elecciones va. Claro. Porque yo pienso que mucha gente va y se sienta porque yo la primera vez me sentí no sabía nada. Yo, ¿qué hago sentado acá yo? Soy sincero. Porque Sí, pero es normal. Claro, es normal. era un miembro nuevo. ¿Qué sabía lo que se elegía? No sabía nada. Claro. Por lo menos la segunda ya tenía idea cómo era la elección. Y esto es bueno, uno lo va aprendiendo. Y después tenemos los 16 artículos, que yo no los conocía. No. Los conocí en la clase el otro día, los 16 artículos. Y mucha gente no sabe que tiene 16 artículos. Claro. Sí, después, además de los artículos que representan nuestra fe, tenemos los convenios. Vieron que el lunes veíamos algo de, hay cosas convenidas, pactos convenidos de hacia dónde vamos como iglesia, ¿no? Esto es muy importante, en qué creemos, que buscamos todos juntos, y saber que si yo me hago miembro de la iglesia, soy parte de todo esto, que recibo bendición, tengo mis privilegios. ¿Se acuerdan que la obligación, mis derechos y mis privilegios? Pero también tengo mi obligación, ¿no? Entonces, dentro de eso, tratando de ajustarnos, la organización tratando de ajustarnos a lo que Jesús fue enseñando, a lo que Pablo fue enseñando, cómo tenía que ser la iglesia en su organización. O sea, hoy en día cierta organización que tiene la iglesia ya fue instituida en el Antiguo Testamento. Si uno lee allí cuando Moisés da las leyes, cómo se iba a sostener el culto, cómo iba a ser la liturgia, ya la estaban dando en el año 4000 antes de Cristo, ¿no? Sí, sí. Entonces, hoy nosotros lo que hacemos es haber perfeccionado bien, porque hoy tenemos otras herramientas por ahí, pero seguimos manteniendo la línea de organización que tenía el culto en el tiempo que Moisés lo establece con Aarón y todo lo que era el sacerdocio y levitas, ¿no? Y los 3 años de Jesús fueron organizados. No es que hizo las cosas como le salían. Estaba todo organizadito. ¿Sí? Eligió sus 12 que lo iban a seguir, lo fue enseñando, lo fue preparando a cada uno de ellos para cuando no esté él, para que sigan su camino. Algo que me llama la atención del ministerio de Jesús es la transparencia, ¿no? Porque todo se hacía en público, todo al aire libre, todos sabían. Jesús mismo dice, ¿cómo? Si estuve con ustedes en la plaza, estuve caminando y nunca me quisieron atrapar, ¿no? Ahora, en oculto, vienen de noche, vienen con palos, si yo estuve todo el tiempo con ustedes. Es bueno la transparencia, ¿no? La transparencia del ministerio y la transparencia del mensaje que predicamos. Exactamente. Eso sí. Y esto de la organización, ustedes el mismo, si leen el libro de Juan, dice que Jesús dijo, no es mi hora, todavía no es mi hora. ¿Por qué no venís con nosotros a la fiesta? No, todavía no. O sea, Jesús no iba, porque si estaba en un lugar a disposición de quienes querían matarlo, se iba a adelantar quizás el tiempo que Dios tenía previsto.
¿no? Entonces, por eso Jesús muchas veces dijo, no voy a ir porque no es mi hora. Hasta la misma madre en el milagro del convertir el agua en vino le dice, ¿qué venís a pedirme que te haga un milagro? Todavía no es mi hora, todavía no me puedo mostrar. ¿Por qué? Porque en cuanto él se empezara a mostrar como Dios en medio de la gente, iba a empezar el odio de los que no le convenían que Dios estuviese tan cercano. Entonces, esto, si venimos, lo resucitó a Lázaro, tiene una entrada triunfal donde el pueblo lo reconoce como rey, y encima ahora va al templo y empieza a las patadas denunciando el negocio que había dentro del templo. Era muy normal que lo que se le venía iba a ser terrible. Entonces ahí está la organización de los pasos, ¿no? Como esta vez entró y de acá no salgo. Claro. Él buscó el momento de él. O sea, llegó el momento que, o sea, si nosotros decimos tenemos que terminar con algo, se va a echar a perder todo. Porque si empezamos a sacar a la luz todos los chanchullos que hay, bueno, me juego en bien de quienes quiero ayudar, de quienes quiero beneficiar, yo me juego. Quizás eso termine conmigo. Y bueno, iba a terminar con la muerte en la cruz. Pero tenemos eso. Bueno, ahora siguió lo del templo. Pero también habíamos hablado que justo esto se conmemora el día jueves, cuando Jesús se reúne con sus discípulos ya para la cena previa a la Pascua. Y ahí sucede algo también que nos asombra. Así como entró con el burrito, dando muestra de humildad, después que él se reúne, hace algo que está en Juan 13, por ahí si alguno lo quiere buscar y lo quiere leer después. Juan 13, del 1 al 16. Eso. ¿Podés leerlo, Juan? Ahí lo busco. Juan 13. Del 1 al 16. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. Ah, bastante. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahí está el tema. Tengo entendido que entre los discípulos había un cierto enfrentamiento entre ellos por poder. Ahí Jesús le enseñó que el mayor va a ser el menor y el menor va a ser el mayor. Eso fue la pie, pienso yo, que fue para enseñarle que él, siendo gran maestro, gran rey, con la humildad que tenía, no lo ofendía a lavar los pies a nadie. Es algo realmente que te llena para ser humilde, pero llenamente, qué impresionante que Es que de eso se trata. qué lección que le dio.
De eso se trata. El reino de Dios es a la inversa de lo que Claro. son los gobiernos, y él se lo dijo, ¿no? Quizá ahí a los discípulos cuando estaban discutiendo por lo que vos decías. Jesús le dice, mira muchachos, que el reino de Dios es a la inversa, ¿eh? Sí, sí. La pirámide es al revés. Uno que manda y todos están a su servicio, ¿no? Acá es el que tiene, es el líder, es el último, sirviendo a todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, qué importante esto, ¿no? Y ¿cómo se sentirían ustedes si tuviesen que demostrar esa humildad a través de lavarle los pies a aquellos que supuestamente son sus colaboradores? Yo pienso que si no hubiese aprendido esto, lo hubiese hecho con cierto resquemor. Yo hubiese que no lavé los pies. No, la verdad, si vos no conocés esto, ahora cuando vos conocés esto, decís, no, si lo hizo Jesús, ¿por qué no lo voy a hacer yo? De lavarlo también. Que posiblemente te cueste un poquito más, ¿no es cierto? Pero, Más si tienen honguitos. claro, el tema es ese. Costaría hacerlo, porque no sería fácil. Pero yo pienso que lo haría. Si me llega el momento, lo haría. Dice que en ese tiempo se usaba la sandalia. Claro, Los exactamente. pies siempre estaban sucios. Sí, sí. Y bueno, otras cosas. Obviamente que hubieran tenido todo lo que tenemos nosotros hoy en día, si está con una enfermedad en el pie. Y dice que era el que lavaba el pie a otra persona era un símbolo de mucho amor. De mucho amor, por eso se hacía eso de lavar los pies, pero no cualquiera yo no iba a lavar los pies a usted si yo realmente no lo amaba. Pero eso solamente se hacía en ese caso, cuando uno amaba mucho a la otra persona, de lavarle los pies. Dice. Por eso Jesús, cuando lo pone también bien alto a ese ejemplo de lavar los pies, pero también al de, si vos querés ser servidor, tenés que ser el menor de todo y no querés ser el mayor. Claro, exactamente. Después te va la otra también. Por ejemplo, está bien que lo hace económicamente y lo hace porque lo tiene que hacer. Una enfermera se encarga de eso. Claro, sí, es la profesión, Es la la profesión. vocación. Claro, la vocación. La vocación. Un médico por ahí atiende gente que no. Yo me acuerdo una vez que tuve un accidente con un muchacho en moto y lo fui a verlo en ese tiempo el Clemente Álvarez, estaba ahora el Ministerio de Justicia, ahí en Sí. el río, bueno, Mirasol, en sí. el río Virasoro, claro, ahí estaba el Clemente Álvarez, hospital de emergencia Clemente Álvarez. Y los accidentes en moto, cuando llegaban los chicos, había unos piletones, que antes de atenderlo lo metían ahí, siempre y cuando podían, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí las enfermeras los bañaban todos en esos piletones, los sacaban y después iban recién a ver a los médicos. O sea que no, yo pienso, ¿no es cierto?, que llegado el momento, está bien, yo con mi esposa lo hice cuando estuve internada, pero el amor, claro, ya es otra cosa, pero también lo he hecho. O sea que cuando pienso que, como dijiste vos, Ramón, si uno es líder de cierta cantidad de gente, y bueno, tenés que ser el último. En barrer, en limpiar, en un montón de cosas. Y lo bien que te hace, porque Claro. uno se siente bien. agradecido. Agradecido, claro. Agradecido, porque ir a barrer la iglesia después que se termine una actividad o acomodar los bancos, es un servicio, y vos si lo hacés con alegría, con buena onda, como dirían, es bendición para uno mismo. El otro ayer me puse a lavar los platos. Sí, no llegué a sacarle Andá a lavar los no platos, llegué a me dijo. firmarlo porque me dijiste tarde, Claro. Guru, porque si no, Andá, lo andá, escrachaba andá. de vuelta. Estaba piola, Así yo que, ni me un recaté. servicio. Si no lo hubiese sacado yo. No puedo dejar de pensar en cuántas cosas, ¿no? Pensar que hay pastores que dan turnos para atender a las personas, pastores que tienen que andar en un 0 kilómetro, que son inalcanzables. A veces personas quieren hablar por necesidad y dan turnos, no tienen tiempo. O lo derivan. Y yo digo, ¿cómo es, no? Porque se tergiversa en este sentido. El mayor será el que sirve, el servidor será el mayor, ¿no? Jesús hizo las cosas a la inversa de lo que nosotros pensamos. Él servía, dice, yo no he venido
para que me sirvan, yo vine a servir. Sin embargo, habemos muchos, ¿no? que tomamos una posición alta de liderazgo en la iglesia para subyugar a otros. Va en contra de los principios de Jesús. Es difícil no llegar a pensar de alguna manera en gente que está sirviendo a Dios en alta posición, por decirlo de alguna manera, y sin embargo no se dan cuenta que están para servir. Y eso ocurre muy a menudo en estos tiempos, ¿no? El tema que es un tema muy difícil. Es un tema Es un tema muy difícil porque hay personas que, no quiero nombrar a pastores, pero pastores que nosotros conocemos que tienen grandes templos acá. Pero es muy difícil también estar en la postura de ellos, digamos. A lo mejor ellos no lo hacen con esa intención de decir, como vos me decís, de someter ahí a la persona. Están en otra postura que yo creo que también había que entenderlo ellos también, porque es medio difícil el tema. Sí, por eso es no Porque juzgar. por ahí a lo mejor no lo hacen con una mala intención, sino que... Yo creo que se tergiversa la palabra, porque nosotros tenemos las enseñanzas de Jesús, pero también hay una parte de la Biblia que dice que somos reyes y sacerdotes, y por ahí nos tomamos eso de que somos reyes para estar en alta posición. ¿Por qué digo? Porque he visto, no es que me lo han contado, he visto apóstoles o pastores con guardaespaldas. Es algo, Sí, es algo yo ilógico. también lo he visto, sí. Es algo ilógico. Yo lo he visto también, sí. Entonces... lo he visto acá en la cancha central Córdoba, cuando vino Cas Luna, tenía guardaespaldas. Y bueno, pero Sí, es controversial. complicado el... Sí, no, es controversial. es válido lo que se está hablando porque también hay extremos y extremos, ¿no? Sí. O sea, hay extremos. Yo creo que, miren, a quienes Jesús le lavó los pies, después en Hechos 6, cuando la iglesia pasó de ser de 120 a 8120, le vinieron a exigir a ellos, che, a ustedes Jesús le lavó los pies, ustedes tendrían Sí. que estar sirviendo las mesas, ¿no? Entonces ellos dijeron, escuchen, son 8117, qué sé yo, El famoso diácono. ¿por qué no elegimos 6? Porque nosotros tenemos esta parte y tenemos que servir en este lugar. ¿Por qué no elegimos otras personas? Con 7 personas que ustedes elijan, se soluciona todo. Claro. ¿Mm? Entonces, ver eso también lo de la organización, ¿no? Exactamente. Porque sí está el extremo y válido, porque esto estamos viendo distintos panoramas que no queremos tampoco ocultar de la Claro. iglesia, ¿no es cierto? Pero Claro. hay casos y casos. Claro. El que utiliza su lugar, porque también, ojo, en el mundo se tergiversa la palabra ministro. El ministro está para mandar, el ministro está para ocupar un lugar importante, y ministro significa servidor, Sí. o siervo, ¿no? Entonces, y el ministerio es el lugar donde nosotros servimos. Entonces, si vamos a ir a lo que es la raíz de la palabra, Dios nos elige para servir. Servir donde nos corresponde, pero hacerlo con humildad, hacerlo a disposición de los demás y nunca negarse a servir con lo que Dios nos dio para elegir, para servir, ¿no? Entonces, cuando uno se pone, no, párate, yo estoy para que ustedes me sirvan, Claro. ahí ya Claro, bueno. estamos desviando el curso del ministerio. Yo también pienso que los apóstoles estarían contentos y felices de haber lavado los pies a Jesús. Sí, pero Jesús no le da, o sea, no él lo les dejó, lava, él él lava. les lava los pies. Le quiso demostrar con eso de que, como hablamos recién, Los apóstoles lo tenían como señor, claro. que él Maestro, haga eso, ¿no? como maestro, que él haga eso. Para ellos estaba mal. Claro, estaba mal, pero él lo demostró de esa manera, cómo era el servir. Algo muy fuerte, digamos, porque si uno lo tiene que tomar ahora, porque nosotros lo leemos y sabemos y decimos, bueno, te voy a lavar los pies. Y que no quiere decir que yo te esté sirviendo porque te voy a lavar los pies, quiere decir que yo lo he leído y por ahí entiendo esto, pero va más allá. El lavar los pies a los discípulos, él le estaba mostrando también, fuera del servir, el amor de él. El amor de que él tuvo hacia el ser humano, ¿no?
y todo esto que estamos tratando también, yo venía escuchando la radio mientras que venía para acá y también me llamaba la atención lo de la entrada triunfal, todo eso que ustedes hablaban sobre Domingo de Ramos y eso, ¿no? Cómo venía. Y la verdad que era, como decía ahí en Zacarías, ¿no? Como se cumplió esa parte de años. Algo tan lindo que nosotros hoy lo leemos y lo podemos asimilar. Y esto de lavarle los pies, de mostrar de esa manera algo que no era común hacer en ese tiempo. Solamente el que amaba al otro lo hacía. Y que Él nos demuestre de esta manera, no solo eso no significa que nosotros vayamos a la iglesia y empecemos a lavar los pies, sino que lo hagamos de otra manera. Por eso Jesús dice, ustedes entienden lo que yo les quiero decir con esto. O sea, es la humildad, servir con humildad. Sos pastor, supuestamente tenés que cumplir con tu función como pastor, pero en humildad. Claro. Limpiás de la iglesia, sos maestro, sos parte de la alabanza, estás en evangelismo sirviendo con humildad. Vos estás en ese lugar para servir, no para que te sirvan. A veces yo he escuchado así que hay gente, bueno, te invitan, si sos reconocido, a enseñar, a predicar, bueno, pero en avión, en primera clase, en un hotel. Y el título es Viene el gran siervo. El gran siervo, ¿no? Como se contradice la palabra. Claro, sos grande o sos siervo. Entonces, de ver eso, Jesús está diciendo, yo soy el maestro, y bien, y fíjense que Jesús... a veces a lo que le decían para alabarlo, él no lo reconocía, no dejaba que se mostrara que él era eso. Y acá cuando él le habla a sus discípulos, ustedes dicen que yo soy